Buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarme una semana más en el sexto Filocafé de esta cuarentena, donde se busca compartir, charlar y debatir sobre temas varios de la filosofía. En la tertulia de hoy tenemos el privilegio de contar con Carlos Javier González Serrano, filósofo, editor de un blog que muchos de nosotros conocemos, El vuelo de la lechuza, director editorial y cultural, asesor y crítico cultural y colabora con importantes medios de comunicación. También es presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer. Un placer, Carlos. El placer es mío. Y esta que os está hablando, que aunque algunos ya me conocéis, pero para los que no, soy Esther Guirao, humanista, editora de la página Argefilo y la que arma todo este tinglado del pensamiento y del dejarnos llevar por el viento del logos. ¿Hay personas completamente malas? Me gustaría empezar esta tertulia contando el caso del Batallón 101. Para quien no conozca, este caso sucedió en Polonia en el 1942. Alemania ocupa el país e invade Rusia. Un comandante explica a su batallón que ha recibido la orden de fusilar a cerca de 1.500 mujeres, hombres y niños judíos de la ciudad de Juzefú. Lo escuchan hombres alemanes de clase trabajadora, que por diversas circunstancias no habían sido aceptados como soldados. Pertenecen a un batallón formado para desempeñar tareas de policía en la Polonia ocupada. Esta es una de las primeras misiones del batallón. Con lágrimas en los ojos, bueno, como es normal, creo yo, el comandante propone que, dada la crueldad de la tarea, si alguien quiere abstenerse, puede dar un paso al frente, que no se considerará desobediencia. 12. Solo 12 de los 500 hombres del batallón dieron ese paso. Este acto nos parece horrible y nos repugna, nos da náuseas, nos llena de rabia, nos entristece, nos resulta difícil de entender, pero es una consecuencia del mal. El mal existe, es un fenómeno que siempre ha estado presente desde tiempos pasados y ha sido uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado grandes filósofos a lo largo de la historia. El tema a tratar no es dar respuesta a que sí o a que no hay personas completamente malas, o si existen personas buenas o malas. Si el mundo se dividiera entre buenos y malos, imagino que todo sería mucho más fácil de comprender. El daño causado por el mal es intolerable. Es un daño grave, excesivo, que incluye dolor, sufrimiento mental o físico. Es una privación de cosas básicas. El ser humano siempre ha sentido cierta atracción por el mal. Se podría afirmar incluso que forma parte de la naturaleza humana. Lo que hace que me pregunte, o que nos preguntemos aquí, ¿cómo es la naturaleza humana? ¿Qué provoca el mal? ¿Debemos asumirlo de forma natural? Hobbes y Rousseau, dos posturas antagónicas sobre la naturaleza humana. Para Hobbes, el ser humano es agresivo y egoísta, por lo tanto, malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita de un poder absoluto que controle ese impulso malvado del ser humano. Rousseau, por su parte, defiende que el hombre es bueno por naturaleza, que siente una cierta inclinación natural a auxiliar. ¿Pero qué es lo que hace que el ser humano sea malo?, se preguntará Rousseau. Para él será la propiedad. En el momento que decimos esto es mío y otro le contesta es que yo también lo quiero, en ese momento surge conflicto. Bueno, si no, quien tenga hijos o trabaje con niños pequeños puede comprobar que la armonía en la clase o en la casa acaba cuando se oyen gritos de también es mío, yo también lo quiero, dámelo. Seguro que en esos momentos os acordáis mucho de Rousseau. Por otra parte, filósofos como Jean-Paul Sartre que han cuestionado gravemente si cabía hablar en el caso de las personas de una naturaleza común. Pues, según el famoso existencialista, en el ser humano la existencia precede a la esencia. Dicho enfoque comprende que cuando nacemos somos pura indeterminación, de tal modo que cada ser humano es una construcción en la que intervienen múltiples factores con distintos pesos, con distinto peso específico cada uno, como la familia, la escuela, medios de comunicación, grupo de iguales. Ahora bien, en cada momento es el individuo el que siempre tiene la última palabra, en la medida en que ninguno de ellos anula su capacidad de elección, sino que solo establece el marco o el escenario sobre el que la persona va a tener que ejercer su propia libertad.
Seamos buenos o seamos malos por naturaleza, no podemos olvidar que la sociedad también contribuye a producir tanto el bien como el mal, y que ciertas personas que han querido en algún momento el bien comenzaron por instaurar el círculo vicioso del mal. Si no, ¿cuántas guerras se han iniciado con el fin de instaurar un supuesto bien? Voltaire diría algo así como: el hombre no es intrínsecamente malo, la maldad viene al hombre como la enfermedad viene al cuerpo. El problema es que la maldad es contagiosa. La confusión que solemos tener es que, a pesar de que todos podemos caer enfermos, no todos caemos enfermos. Hay una voluntad, un libre albedrío, que hace que cualquier hombre pueda caer en la tentación de enfermarse o resistirse. El problema es que el bien y el mal a veces se confunden desde que pensamos que el fin justifica los medios. Haciendo referencia al caso del batallón antes explicado, ¿qué había pasado para que un grupo de personas normales que no estaban idiotizadas por la guerra, que debían de ser personas normales como nosotros, aceptasen fusilar a mujeres, hombres y niños? ¿Por qué infligieron intencionada y voluntariamente un daño intolerable a tantas personas inocentes? Eh, Dicho esto, cedo la palabra a Carlos Javier y después me gustaría escucharos. ¿Ya? ¿Puedo? Sí, puedes. Bueno, Esther, muchas gracias en primer lugar por invitarme. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros, con todas vosotras, este tema que tanto me obsesiona, que es el tema del mal. Una de las razones por las que decidí estudiar filosofía fue, y esto lo confieso aquí, no me importa confesarlo, yo iba a opositar al Cuerpo Nacional de Policía a la escala ejecutiva. Yo me di cuenta en un momento de mi vida en el que yo no podía ser portador de un arma, porque eso significaba ser el instrumento armado de algo así como el Estado. Entonces, distinguir el mal cuando eres precisamente un instrumento estatal, empiezan a desdibujarse las fronteras, empieza a desdibujarse cuál es tu elección y cuál es la elección de aquello o qué te imponen, qué te hacen escoger. A mí bueno, ya podría estoy por sacarme una cerveza, Esther, ya, y ponerme a discutir simplemente sobre las cosas que has dicho, porque ya hay muchísimo material para hablar. Has dicho una cosa que me parece fundamental. Has comentado que quizá si pudiéramos dividir el mundo entre buenos y malos, todo sería más fácil. Yo creo que sería mucho más complicado, que sería mucho más difícil, precisamente porque el bueno tendría que explicar al malo por qué escoge la bondad y el malvado tendría que escoger o tendría que explicar al bondadoso por qué escoge la maldad. Esto nos sitúa ante un debate terrible que yo creo que es el que nos une aquí hoy. Luego, yo tengo que confesar que soy un jovesiano en términos racionales, pero soy un rusoniano acérrimo de corazón. Yo sí creo en algo así como una bondad del ser humano, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Querría comenzar, no me quiero extender mucho, me he hecho unas notas, he tenido un día terrible de trabajo, pero he podido hacerme unas notas y cuando digo unas notas me he hecho 5 folios, porque soy, bueno, en fin, iba a leer un textito de Tolstoy, pero simplemente os lo recomiendo porque es una hoja de folio, entonces este relato de Tolstoy se llama El origen del mal. En este relato lo que hace Tolstoy es, solo leo el comienzo, que son 3 líneas, dice: en medio de un bosque vivía un ermitaño sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por concesión divina o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. Bueno, pues este sabio que vive en el bosque, dice Tolstoy, se puso a conversar, dice, pasando una noche, se puso a conversar con un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. Y cada uno de ellos les va dando respuestas de por qué o dónde encuentra la raíz del mal. El uno le dice que es en el hambre, el otro dice que es en el amor, porque es absolutamente tedioso y desgasta muchísimo tener una pareja de la que te tienes que preocupar, y luego si tienes lo que tú has comentado, esto de los niños, no solo de que el niño dice esto es mío, sino al decir el niño esto es mío, tú como padre tienes que defender eso que el niño dice que es suyo. Es decir, tú te conviertes en una especie
de déspota que defiende a su hijo frente al mundo, frente a las amenazas que pueden amenazar a ese, valga la redundancia, a ese niño. Bien, pues al final el ermitaño lo que dice, les da respuesta a este palomo, a esta serpiente, y le dice, no es el hambre, el amor, la ira, ni el miedo la fuente de nuestros males, dice Tolstoy, sino nuestra propia naturaleza. Ella, esa naturaleza, es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Es decir, a ojos de Tolstoy, que era, tenemos que recordar, absolutamente schopenhaueriano, Tolstoy leyó mucho a Schopenhauer, es nuestra naturaleza la que ya está transida de mal. Estamos, de alguna manera, condenados a ser malos. O no tanto a ser malos como a caer fácilmente en el mal. Bueno, esto plantea muchísimas cuestiones. Antes también has mencionado tú a Sartre. Esa dicotomía entre naturaleza y libertad, que es la diferencia que hace Sartre entre ser para sí y ser en sí. El ser para sí somos nosotros, que nadificamos la existencia, introducimos una nada en la existencia, es decir, introducimos una nada en el ser a través de la cual podemos decidir. Es decir, cuando alguien dice algo así como yo me he dejado llevar por la pasión del amor, o me he dejado llevar, Tolstoy también lo hacía mucho, me he dejado llevar por la lascivia, me he dejado llevar por la lujuria, cuando Tolstoy visitaba todos esos prostíbulos de los que era eh, fiel cuando era tan joven. Y Tolstoy decía, Jolín, es que es muy difícil. Vale, ya que me hablabais. Es muy difícil sostener algún tipo de máxima filosófica. Es muy fácil plantearlas, pero muy difícil llevarlas a cabo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no somos un trozo de roca, no somos el mar, no respondemos a leyes naturales, o sí, pero no solo a ellas. Eso es lo que nos propone Sartre. Entonces, aquí tenemos un interrogante muy, muy grande que se nos abre, que es el interrogante de somos animales, pero tenemos que seguir nuestra naturaleza, que parece que nos impulsa, esto es muy freudiano, parece que nos impulsa ese instinto de destrucción constante de Freud, o a Freud me referiré luego. Pero querría empezar a plantear el mal como algo que desde los tiempos más primigenios pertenece a otro drama, que es este que estamos planteando, que es, o no es otro que el drama de nuestra libertad. Es decir, quizá el mal no sea más que el precio que tenemos que pagar por ejercer nuestra libertad. El ser humano no se reduce a su nivel biológico o natural, sino que también somos un animal no fijado. Esto es una cita casi que extraigo literalmente de Nietzsche. Nietzsche dice que no, el ser humano es el único animal no fijado. Utiliza esa expresión. Además, nuestra conciencia nos hace precipitarnos en el tiempo. Esto nos hace sabernos seres limitados, es decir, situados en un presente huidizo que se nos escapa constantemente de las manos y también frente a un futuro que puede convertirse en algo muy amenazante que despierta nuestra preocupación. Entonces, muchas veces nos vemos casi empujados bueno, casi no, totalmente empujados a preguntarnos si tenemos que cometer el mal para poder subsistir. Esto es muy darwiniano. Aquí, bueno, podríamos sacar muchísimas tesis, muchísimos autores y autoras. Luego hablaré de Hannah Arendt, que ese pelotón del que estabas hablando, ahí está la banalidad del mal, con Adolf Eichmann, ahí está ya la banalidad del mal. Precisamente lo que le aterra tanto a Hannah Arendt es que alguien tan aterradoramente normal como Eichmann pueda ser tan absolutamente demoníaco, simplemente y justificándose diciendo que estaba cumpliendo órdenes. Esto es terrible, es absolutamente terrible. Él estaba cumpliendo órdenes y podemos decir, esto lo dice en un libro mira, lo tengo aquí. Este libro lo recomiendo muchísimo. Elizabeth Rudinesco, que es Nuestro lado oscuro. Elizabeth Rudinesco dice en las primeras páginas, es que en este libro se refiere también a esto que has comentado sobre Voltaire, la guerra, etcétera, etcétera. Aquí también se refiere al Tercer Reich y se refiere al Tercer Reich como el absoluto dominio, posesión y ejercicio de la razón absoluta, cuando
desde tiempos inmemoriales se nos está diciendo, desde Aristóteles por lo menos, incluso antes, desde Sócrates, se nos está diciendo que somos el animal racional por antonomasia. De hecho, la tesis socrática sobre el mal es que nosotros cometemos mal por ignorancia. Es decir, el bueno no sería o no estaría cometiendo o no cometería mal porque sabe lo que es el bien. Entonces, cuando sabes lo que es el bien, es imposible decantarse por el mal. Esto es una tesis absolutamente intelectualista que hoy nos podemos replantear, evidentemente. No porque conozcas el bien tienes que actuar de manera bondadosa, sino todo lo contrario. Es decir, podemos conocer el bien y, sin embargo, ejercer el mal. Eso es una fascinación que, bueno, nos fascina. Es algo inaudito. Conociendo el bien, hacemos el mal. Y esto es un debate absolutamente socrático. Bien, pues dice Elizabeth Rudinesco, en este libro, Nuestro lado oscuro, dice que todo ese mal, todas las perversiones a las que se refiere Freud, la maldad en general, constituyen una parte de nosotros mismos, de nuestra humanidad. Y dice, esto es lo importante de Elizabeth Rudinesco, pues dice, ese mal exhibe lo que nosotros no dejamos de ocultar, nuestra propia negatividad, nuestro lado oscuro. Es decir, el mal sería algo que todos llevamos dentro, pero que estamos ocultando continuamente. Esto también es fascinante. ¿Cómo es que, o sea, muchas veces nosotros nos sorprendemos? Esto lo cuento en muchas conferencias, en muchas clases, hablo mucho de ello. ¿Cómo es que nosotros muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos con pensamientos absolutamente negativos? Diciendo, es que yo mataría a esta persona, es que yo haría daño a esta persona, es que yo cometería deliberadamente el mal. Y sin embargo, sabes que la comisión de ese acto sería algo malo, pero quieres. Es decir, hay una pulsión por hacer el mal que está constantemente introduciéndose en nuestro ánimo y está intentando hacerse con el poder de nuestra mismidad. Bueno, ya veis que voy de un lado a otro, me enrollo como las persianas y, bueno, en fin, voy a intentar seguir un hilo. Cuando me digáis, Esther, me callo. El mal, desde el principio, surgió como el nombre que damos ante eso amenazador, precisamente, como lo que nos sale al paso, le sale al paso a una conciencia que se ve libre y que además puede realizarse de múltiples maneras. Esto también responde a la idea de Sartre, a quien antes has mencionado, Esther, de proyecto, esa idea de proyecto hacia el futuro. Somos alguien o somos personas, somos seres humanos que se conciben libres y en esa libertad se juega toda nuestra moralidad. Y bueno, por otro lado, podemos fijarnos en el relato judio-cristiano, cuando Dios nos dejó libre disposición para aceptar o rechazar sus mandatos, nos otorgó con ello su libertad. Y resulta que lo primero que hace Adán y lo primero que hace Eva es cometer el pecado. Es decir, lo primero que el ser humano hace cuando, llámese Dios o llámese la trascendencia, lo primero que hace es cometer el mal, o lo que está considerado como el mal. Aquí habría que hacer una diferencia muy grande entre el mal y la justicia, o, bueno, aquí hay muchos temas que luego podemos discutir. Bueno, desde ese momento en que del relato judío-cristiano, la conciencia dejó de agotarse en el puro ser que nos daba Dios para rebasarlo. Es decir, ese rebasamiento se produce a través de las posibilidades que nos da nuestro proyecto. Y esto quiere decir que nuestra conciencia se convierte en deseo y en anhelo. Y que, por tanto, y aquí viene lo interesante, yo creo, y por donde podemos empezar muchos debates, esta conciencia puede ser seducida por lo que aparentemente no le corresponde, que sería algo así como lo racional. Así que la pregunta aquí es, ¿qué nos corresponde hacer como animales racionales, según la definición aristotélica del ser humano, que es precisamente ejercer esa racionalidad? Bueno, pues todo esto quiere decir que la libertad es o sería solo una oportunidad, es decir, no es una garantía de éxito. La libertad se nos concede como una oportunidad, como una posibilidad, pero en ningún caso estamos seguros de que eso vaya a constituir el éxito. O sea, estamos expuestos, nuestra vida está expuesta continuamente al fracaso. Y fracasar, pues precisamente por nuestro don, el don de la libertad, es también nuestra condena.
Es decir, esto es Sartre, absolutamente, el ser y la nada, las primeras páginas, los primeros capítulos del primer libro del ser y la nada. Estamos condenados a ser libres, tenemos que ejercer esa libertad y no podemos, salvo si llevamos a cabo un acto de mala fe, despreciar esa libertad. Cuando despreciamos esa libertad es cuando empezamos a actuar de mala fe. Sartre llama mala fe cuando decimos, no, es que yo he sido malo o he ejercido el mal cuando me he dejado llevar por una pasión. No, perdone, nos diría Sartre. No, usted se ha dejado llevar porque ha querido dejarse llevar. Es muy distinto. Nosotros podíamos haber acotado ese impulso. Bueno, como esto conduce, bueno, he comentado antes la teoría intelectualista de Sócrates, que solo se actúa mal por ignorancia, y por eso Sócrates ve en el conocimiento de uno mismo un punto tan central, porque si nos conocemos a nosotros mismos podemos llegar a saber cuál podría ser la mejor manera de actuar. Si conocemos la verdad, podemos actuar de manera no solo fidedigna, sino también bondadosa. Y podemos complementarla aquí con una postura como la de Agustín de Hipona en sus memorias o en sus confesiones. Dice que cuando él era, ya sabemos que de joven pues fue una persona bastante descarriada, que bueno, su madre, Santa Mónica, pues intentó reconducirle un poco, pero bueno, al final fue por inspiración divina, digamos. Pero bueno, voy al ejemplo. San Agustín nos dice que un día saqueó, cuando era más joven, saqueó un peral y fue a robar todas las peras que pudo. Y dice que lo que plantea San Agustín, que de joven era un maniqueo absoluto, es decir, hay fuerzas malvadas y fuerzas bondadosas que nos inspiran de alguna manera para actuar de forma bondadosa o de forma malvada. Esto, de repente, cuando San Agustín se convierte, dice que no. Y esto es algo muy cercano también a Sartre. Es una especie de Sartre avant la lettre, se puede decir. Y bueno, lo que nos cuenta San Agustín es que no robaba las peras simplemente para disfrutar de ellas, porque podríamos entender que está robando las peras para tomárselas, para comérselas y disfrutar de ese bocado. Dice que no quería robar por mor del disfrute, sino porque le seducía la transgresión de la ley. Es decir, quería el mal por el mal. Y esto casi estoy recordando el texto de memoria, decía que robaba porque le repugnaba la justicia y le atraía el pecado. Es decir, en nosotros existe algo así como una atracción hacia el mal. ¿Cómo es que sentimos algo así como una atracción por el mal? Si sabemos que llevar a cabo el mal es reprobable. Y no solo eso, sino que se nos va a reprobar desde ahí fuera. Va a haber unos otros, otra vez Sartre, el otro está ahí fuera, ese otro que nos condena, ese otro que nos señala con su mano insidiosa y nos va a decir, tú has actuado mal, tú lo has hecho mal. Bueno, en resumen, para San Agustín, en la naturaleza, todo cumple perfectamente su esencia, pero en el ser humano algo es distinto, porque gozamos de libertad, es decir, de una posibilidad de voluntad propia. Tanto de qué hablar, si Sí, depende del muchísimo, carácter, muchísimo. el mal es diabólico, el aspecto Sí, teológico, sí, ¿no? En el sí. aspecto epistemológico. Muy bien. Francisco. La cuestión yo siento que va también de esta perspectiva de la posibilidad. Kierkegaard también considera mucho lo que son la posibilidad de ejercer ciertas decisiones. También, obviamente, lo retoma Foucault, pero yo creo que también hasta cierto punto en la ética de lo que se juzga dentro del lenguaje, dentro del lenguaje mismo, hay mucho de qué hablar, porque, por ejemplo, si nos vamos al punto de que en sí, si no tenemos el lenguaje, no podemos definir las cosas, también hay un punto que me parecería rescatable para poder definir las palabras dentro de lo que son el bien y el mal, y que a final de cuentas nos ha ayudado a través del tiempo a encontrar precisamente esas necesidades, yo diría que calificativas de cada acción que podemos presenciar. No sé si hasta cierto punto también sea válido retomar a Derrida con la clásica frase de nada hay fuera del texto, más allá de lo que es la capacidad empírica.
Ujú. Porque a final de cuentas, pues más allá de lo que podamos tener en relación con lo que consideramos como real, ¿qué es lo que se puede entender con ese acercamiento del lenguaje para poder definir lo bueno y lo malo? Ya veo que vas por el posmodernismo, algo que a mí a mí me cuesta bastante. Todo este movimiento del que tú estás hablando tiene un claro precedente en Nietzsche. Nietzsche creo que es, o en Nietzsche está todo el germen de toda esta discusión sobre qué podemos llamar bien y a qué podemos llamar el mal. O incluso si podemos articular algo así como un discurso sobre el bien y el mal. E incluso más allá, en el caso de que pudiéramos articular un discurso sobre el bien y el mal, estaremos en lo cierto allá cuando hablemos de lo que es bueno y de lo que es malo. Es decir, Nietzsche ya está, sobre todo en la genealogía de la moral, está deconstruyendo ya las categorías de bueno y malo. Desde luego en Derrida es patente. Y desde luego, si recurrimos, no hace falta ir ni siquiera a Derrida, Francisco. Yo me quedaría en el capítulo que creo que es el cuarto si no recuerdo mal, del origen de las especies de Darwin, que se llama tal cual The Struggle for Life, es decir, la lucha por la vida. En ese capítulo, con el que también Nietzsche dialoga mucho, en ese capítulo se está poniendo en juego algo así como la naturaleza lingüística de la bondad o incluso de la moralidad, porque nosotros, cuando te referías ahora mismo a esa naturaleza o a ese criterio empírico que muchas veces tendemos a ir a buscar a la realidad, valga el oxímoron o valga no lo sé, esta expresión, cuando vamos a buscar la realidad, la bondad o la maldad, muchas veces no sabemos dónde están, no sabemos muy bien localizarlas. Estos días de confinamiento también nos están confundiendo incluso las categorías, porque incluso a nivel político, muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo, y esto para ejemplificar lo que ha dicho Francisco, muchas veces cuando o con políticos o con políticas que yo no estaría jamás de acuerdo, de repente he visto un destello con los que me identificaría en términos de bondad o maldad. Y hay políticas con las que yo no me con las que sí me identifico que he dicho, pero ¿cómo están haciendo esto? Es decir, igual que en términos políticos nos sucede eso, también nos puede suceder en términos, digamos, de moralidad. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Y si acudimos a autores como Darwin, autores como Nietzsche, autores como Foucault, que desdoblan el bien y el mal en categorías no ya lingüísticas, sino incluso no distinguibles fácilmente desde el punto de vista natural, ¿dónde quedan el bien y el mal? Es decir, cuando Darwin está comentando que un pájaro se come a un gusano, que el gusano se come la hoja y que esa hoja sirve para crear abono para que nazca una nueva planta, ¿dónde están quedando ahí el bien y el mal? El problema es, y en todo esto coinciden tanto Derrida como Foucault, como el propio Sartre, Hannah Arendt, todos estos autores, digamos, más contemporáneos, todos ellos coinciden en el hecho de que el problema es nuestra libertad. El problema es la introducción de la libertad. Ahí es cuando nos vemos abocados a enfrentarnos a las categorías de bondad y maldad. Ese es el problema, porque ahí fuera no lo vamos a ver, no vamos a encontrar algo así como el bien y el mal. Y esto, Pero, sí, perdón. ajá, discúlpame. Bueno, precisamente con temor a ser un tanto reduccionista, ahora sí que más que nada mi primera disculpa previa. No, nada, A nada. final de cuentas, a final de cuentas, todos estos conceptos que hemos trascendido con lo que es la contemplación filosófica, siempre se han dado a partir de lo que es el sujeto en la observación. Decían en la parte de la palabra de sujeto, de qué viene, de dónde viene, ¿no? De la epistemología. Entonces, dicen que es el subjectum, ¿no? Es algo que se proyecta hacia afuera. Y es indudable que en nuestra necesidad de explicar las cosas, siempre encontramos lo que es también la percepción. Obviamente, esa percepción que tenemos de las cosas y las traducimos por medio del lenguaje, que a final de cuentas
somos, ahora sí que como dicen, somos sujetos metafísicos, somos estructurantes y estructuramos todas las cosas que nosotros recibimos a partir de la realidad. El punto es que también, bueno, yo me cuestiono muchas veces también en el mismo debate que se ha hecho durante el desarrollo de la filosofía y la misma psicología. ¿Qué tanto entonces somos construidos, como podría decir Foucault, desde nuestro sujeto hacia afuera? Y cómo nosotros proyectamos eso que somos construidos hacia afuera. En este caso, en el concepto del bien y el mal. Porque a final de cuentas, desde que estamos en el seno materno, e inclusive desde la formación biológica del feto, siempre estamos rodeados de estímulos, los cuales nos van definiendo más allá de lo que es lo natural, que a mí todavía no me queda muy claro qué es lo natural más allá de lo que es la definición de otros, pero Sí. bueno, otro tema de debate. Yo quisiera entender que más allá de lo que es la biopolítica, que es lo que también es otro concepto que me parece también rescatable para lo que es el ordenamiento del ser humano a partir de lo que es su formación y ya más allá de lo que podría decir hasta Piaget, ¿no? Que es la formación del conocimiento y de la gnoseología del ser humano en sus etapas. Pero es a lo que voy, o sea, cómo a final de cuentas este apartado que es la formación del ser humano para crear este concepto metafísico y ordenador nos influye para determinar y definir y clasificar lo que es lo bueno y lo malo y inclusive definir estas fronteras que mismo, bueno, ya habías retomado estas fronteras que delimitamos dentro de lo que es la ética, que a final de cuentas la ética ha ido variando conforme a los relatos que nos han introyectado de acuerdo a la lógica imperante del tiempo, ¿no? Por ejemplo, decían también que cada metarrelato que nos cuentan es imperante de acuerdo a la época donde vives. No es lo mismo el metarrelato de la Edad Media, donde encontrabas que Dios era el ordenamiento supremo, que ahora en el siglo XX, ¿no? Que el metarrelato conviene dentro de la ciencia y la explicación absolutista de todo este tipo de curiosidades, ¿no? Entonces, precisamente yo busco entender qué es lo que entendemos nosotros como bien y el mal sin, bueno, un tanto difícil, sin entendernos como seres metafísicos. Yo digo que hasta cierto punto las condiciones de posibilidad que nos permiten todo lo que es la interacción entre la realidad y lo que es el conocimiento propio del ser humano nos permiten dentro de esas posibilidades tomar ciertas elecciones que, como dice Nietzsche, dependen de la voluntad de poder, que esa es una necesidad, obviamente, yo creo que primigenia, tanto casi equiparable como el deseo mismo. Se abren muchas trincheras desde las que discutir, hablar y charlar. No sé por dónde empezar, pero todo lo que me estás recordando, nada más que me lleva a pensadores metafísicos. Lo siento mucho, pero cuando tú estás planteando todo esto, sobre todo cuando estás apelando tanto a esa noción de yo, lo primero que me viene a la cabeza es Fichte. El primero que me viene a la cabeza es Fichte, que no deja de ser un idealista del siglo XVIII-XIX, que está en puja con Hegel, Schelling, algo con Schopenhauer, muy poco, más Schopenhauer con él que... Pero Fichte plantea esa no yoidad que está ahí fuera con la que nos tenemos que ver constantemente para redefinir nuestras, digamos, categorías constantemente. En el caso de Foucault, yo diría, vamos, voy mencionando, voy soltando pildoritas, pero el debate aquí sería eterno. Yo estoy pensando ahora mismo en Foucault y en la parresía, es decir, en ese cuidado de sí que tenemos que tener con nosotros mismos, primero, porque Francisco, tú te has referido todo o constantemente al yo. Parece que el yo te obsesiona como nos obsesiona a todos, porque el mundo parte de un yo. No solo de ese seno materno, sino de un seno materno del que precisamente lo podemos decir más o menos educadamente o más o menos de manera más suave o más
no sé, más contundente, pero del que somos arrojados. Y somos arrojados al mundo. Esto lo dice muy bien Baltasar Gracián cuando dice, bueno, nosotros nos creemos que venimos a un reino de felicidades y lo primero que hacemos nada más llegar aquí es ponernos a llorar. El primer acto reflejo de un niño cuando sale del vientre materno es el lloro. Eso lo tomará mucho Schopenhauer y dirá, claro, es que, pues de dónde, pues es que viene un reino de infelicidades. ¿Cómo no va a empezar a llorar el niño? Si es que aquí estamos rodeados de mal. Con respecto a ese yo, a ese Foucault del que estamos hablando, Foucault no concibe ni bondad, ni maldad, ni ningún tipo de categoría moral sin antes haber revisado ese cuidado de sí, es decir, sin habernos ocupado antes de nosotros mismos. Es una especie de socratismo posmoderno, si me permitís la expresión. Foucault lo que está haciendo es decir, esa parresía, ese decir la verdad, nos tenemos que decir la verdad primero a nosotros mismos. Y ese decir la verdad también conlleva confesarnos nuestros más oscuros secretos. Y nuestros más oscuros secretos a veces van henchidos de absoluta maldad. Y estoy utilizando maldad aquí en un sentido muy amplio, muy genérico. No me estoy refiriendo a la maldad moral, sino, bueno, no sé, en un término muy amplio, político, social, antropológico. Me estoy acordando aquí del Marqués de Sade, que también es un referente a tener aquí en cuenta. Cuando, por ejemplo, Sade escribe dos novelas, bueno, escribe muchísimas novelas, pero dos de las novelas que escribe son una, Justine o Los infortunios de la virtud, y Juliette o Las prosperidades del vicio. Es decir, es la historia de dos hermanas, una que se decanta por la maldad y otra, por la maldad, bueno, por el vicio, digamos. Se convierte en prostituta y lleva una vida absolutamente acaudalada, porque es una cortesana que simplemente se dedica a cumplir los deseos más bajos de la burguesía y de la aristocracia. Y sin embargo, Justine, que es una mujer intachable, virtuosa, nada más que le acontecen fatalidades en su vida, en el transcurso de su vida. Ahí está también el cuidado del yo. Justine se está cuidando a sí misma, está tomando el yo como principio, como instancia, no metafísica, Francisco, sino como instancia antropológica. Es decir, yo estoy aquí, yo me sitúo y tengo que situarme frente al mundo, frente a un mundo que me está reclamando. Vuelvo a Fichte, frente al no yo que está ahí fuera y al que tengo que dar respuesta. Entonces, aquí lo que hace Justine, y Sade lo cuenta muy bien en esa novela, es decir, vamos a ver, yo quiero llevar a cabo el bien, yo quiero practicar el bien, y sin embargo luego el mundo me devuelve mal. O sea, yo doy bien y el mundo me devuelve mal. ¿Cómo es que yo, conociéndome a mí mismo, al final la enseñanza que sacamos de Sade es la primera: no existe el mal, no existe algo como el bien y el mal, no solo como el mal, sino como el bien y el mal, porque cualquier cosa que hagamos está dentro de lo natural, digámoslo así, está dentro de lo esperable. En Sade no hay algo así como un equilibrio moral entre el bien y el mal, no. Pues yo, si quiero practicar una orgía esta noche absolutamente sodomizadora, pues la llevo a cabo simplemente porque es mi impulso y es un impulso natural. Y esa naturalidad de mi impulso no puede ser negada. Y está siendo llevada a cabo desde mi yo, Francisco, es decir, desde un yo que se está autoexaminando y que está viendo qué deseos tiene y sin ningún tipo de receta moral. No está diciendo, bueno, esto es malo, me va a llevar tantas consecuencias, ni siquiera voy a contraer tantas enfermedades llevando a cabo ese acto, sea o no ignominioso, eso es lo de menos. Pero simplemente está respondiendo a un estímulo y ese estímulo lo lleva a cabo, ya está. Ahí no hay bondad ni maldad. ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando se desdibujan, es más, cuando desaparecen las fronteras entre el mal y el bien. Porque en Sade no hay algo así. A la pregunta de qué nos reúne hoy, que nos ha hecho de manera tan interesante Esther, no, en Sade es que ni siquiera cabe la pregunta por ¿existe alguien naturalmente malo? No, existe la naturaleza y nosotros somos parte de ella. Y como parte de ella simplemente respondemos a instintos básicos y no tan básicos, porque la razón, dirá Freud, y también esto lo toma de Sade, Freud, y también Lacan toma mucho esto, pero no me quiero meter en Lacan porque entonces sí que acabamos locos absolutamente. Lo que dicen es que la razón también es un impulso. Por mucho que seamos animales racionales, esa razón también nos puede empujar a cometer un delito, por ejemplo. Cuando la razón
o cuando nos situamos frente a una decisión en la que tenemos que cometer un mal para cometer o para llevar a cabo un bien, por ejemplo. Yo quería hacerte una pregunta, Carlos Javier, y de paso abrir un pequeño debate, ¿no? La filosofía posmoderna que tanto se ha impuesto en los últimos años, Uh-huh. ¿tú no crees que esa filosofía, bueno, hay varias características que podríamos enumerar sobre la posmodernidad, el individualismo a ultranza, la increencia o la no creencia en cualquier tipo de moral, sea del tipo que sea, no dar crédito o despreciar todo lo tradicional, el pasado no sirve, ninguna filosofía del pasado nos sirve ya? ¿No crees que esta filosofía posmodernista, que de alguna manera ya avanzaron Nietzsche y Schopenhauer, es muy parecido al nihilismo, esta filosofía de alguna manera no ha recrudecido el mal en la humanidad en los últimos años? También relacionándolo esto con cuando has empezado a hablar de Tolstoy y que decías que él hablaba del origen del mal y que venía a decir que estaba de alguna forma natural en el hombre, relacionando esto con lo que nos dice José Miguel y con la posmodernidad, mi pregunta también era, bueno, mi pregunta así, no es posible ¿qué relación tiene este mal con la quizá autonomía malentendida del hombre? ¿No sería quizá necesario intentar salir de ese sistema autorreferencial que a lo mejor se inicia con Descartes y no sería a lo mejor necesario salir de una especie de autonomía malentendida para abrirse de alguna forma a un tú que esté más allá, puesto que si en la naturaleza humana está el mal, no habría que intentar dar el salto a algo que esté más allá de la naturaleza, sin intentar, evidentemente, sé que es un debate enorme, ¿no?, de autonomía, heteronomía, ¿no?, y moral, ¿no?, pero simplemente, más que pregunta, era por ir en esa dirección que también lleva José Miguel. Con respecto a Schelling, muy rápidamente, para Schelling hay una escisión enemiga en egoísmos que promueve una búsqueda de una unidad secundaria que posibilite una situación soportable, y esa unidad secundaria no es nada más que el Estado. Lo estamos viendo ahora mismo con el estado de alarma aquí en España y a lo largo y ancho del mundo. Nos están recluyendo en casa para evitar males mayores. Nos están diciendo todo el rato. Ahí se está utilizando también la categoría de mal, pero es de hecho, las instancias políticas estos días, curiosamente, nos están recriminando, constantemente nos están tratando a los individuos como si fuéramos sus hijos. Es un paternalismo absoluto. Cada vez que sale un político, por lo menos en España, nos dice la ciudadanía es ejemplar, se está portando de manera ejemplar, qué buenos están siendo todos, quedándose en su casa, etcétera, etcétera. No puede decir eso un Estado. ¿No? Lo que nos está tratando como niños. En terminología kantiana nos están tratando como si fuéramos menores de edad. Nos están tratando como si, con lo que decía ahora Ángel, como si no fuéramos autónomos, como si nuestra autonomía pasara a ser heteronomía sujeta siempre al poder del Estado. Bueno, pues Schelling decía que el Estado es la consecuencia, digamos, de la maldición que pesa sobre la humanidad y que es el mal. Y el Estado es la consecuencia, digamos, y son organizaciones de la supervivencia, pero no de la verdadera vida. Eso es lo que sostiene Schelling. Por eso he empezado con Schelling, para esta crítica que podemos llevar a cabo de la posmodernidad, podemos decir de la que ha hablado José Miguel. No lo sé. Schelling, por ejemplo, decía que el Estado no es suficiente, que lo fantástico del Estado es que nos permite vivir en paz, pero no nos permite vivir plenamente. Necesitamos, como decía ahora Ángel, una instancia trascendente. Esto lo decía un premio Nobel, se llama Rudolf Eucken, que no recuerdo exactamente el año en el que fue premio Nobel de literatura. El hombre y el mundo es el libro, si no recuerdo mal, de
Der Menschen und der Welt, creo que es el título, si no recuerdo mal. Y allí lo que dice Eucken es que durante todo este tiempo, lo que estaba comentando antes José Miguel, en esa posmodernidad o en virtud de esa posmodernidad, hemos no soslayado, sino dejado a un lado de manera deliberada ese horizonte trascendente, ese horizonte metafísico, que es el que criticaba antes Francisco. Entonces, estamos viendo aquí cómo incluso entre unos y otros, pues unos son más adalides de la posmodernidad, otros menos, pero yo con respecto a lo que decía José Miguel, por ejemplo, se ha referido al individualismo. ¿Cuándo no ha habido individualismo? El individualismo ya también se ha mencionado a Schopenhauer. Y en Schopenhauer lo que hay es un inicio del mal porque somos producto de una voluntad que nos hace ser egoístas y nos hace declarar nuestro individualismo frente a cualquier otro tipo de individualismo, es decir, frente a cualquier otro tú. Eso que comentaba ahora Ángel, por ejemplo, en Schopenhauer no se entendería algo así como el personalismo de autores como Martin Buber, por ejemplo. No se tendría en cuenta porque el otro es siempre un enemigo, siempre. Entonces, en el momento en que el otro se convierte en un enemigo, yo lo único que puedo hacer es defenderme, tengo que tomar una actitud defensiva. Con respecto a la increencia moral, que también ha mencionado José Miguel, yo también recomendaría ese libro de Rudolf Eucken, que se está refiriendo todo el rato, ese libro lo inicia refiriéndose a esa pérdida de valores trascendentes. Es una especie de contrarréplica, o de réplica, mejor dicho, a Nietzsche, cuando Nietzsche, en el parágrafo de la Gaia Ciencia, cuando dice que Dios ha muerto, etcétera, etcétera, está apelando a esa ruptura de los horizontes morales que ya no existe. Nietzsche dice, eso ya no existe. Y hay que llevar cuidado también, José Miguel, con el término nihilismo, porque el término nihilismo, Nietzsche ya sabemos que habla de varios nihilismos, y hay un nihilismo de la debilidad, que llama él, que sería el nihilismo de la cristiandad o de la tradición judio-cristiana, que es el nihilismo que junta las manos y se pone a rezar. Es decir, vamos a esperar a un mundo mejor. Leibniz. Es decir, todo lo bueno está por llegar, porque vivimos en un mundo bueno. Esto lo defienden autores como Leibniz, pero también Lessing, casi toda la Ilustración y sobre todo Hegel también. Hegel lo que dice es que al final llegará la plenitud de los tiempos. Y la plenitud de los tiempos es la realización plena de la libertad de la humanidad que confluirá al final con la libertad del absoluto. O sea, quiero decir, yo cuanto menos metafísico intento ser, sin embargo, más metafísico soy. Porque al final siempre me falta el horizonte de sentido. ¿Qué me da el horizonte de sentido? No me lo da ni ni ese yo del que hablaba Francisco, no me lo da ese horizonte, porque si me quedo en mí mismo, en mis categorías, y no las saco ahí fuera, no las saco a pasear, de alguna manera se quedaría como lo que Kant llama un concepto vacío. Los conceptos se tienen que llenar de experiencia. Un concepto vacío, sin experiencia, es algo ridículo, dice Kant. Pues nuestras categorías también tienen que aplicarse sobre la realidad, sobre algo. Y en este caso las categorías morales también. Eso es un problema bastante, bastante serio. Entonces, bueno, Steve, vengo del nihilismo, en fin. Y el nihilismo que plantea Nietzsche es un nihilismo, él lo llama un nihilismo de la fortaleza o de la fuerza, que es ese nihilismo que desprecia toda esa categorización antigua que quiere dejar atrás, todo ese horizonte platónico cristiano judío, digámoslo así, tan largo o tan largamente. Pero al final sí que hay un nihilismo que él cree enriquecedor. Nietzsche cree en un nihilismo que nos enriquece, precisamente desdibujando todas las fronteras morales. Y en Nietzsche lo que hay es una continua puja, es decir, hay un continuo contraste y lucha. Él utiliza mucho conceptos como Kampf, Streit, que son literalmente lucha, y Streit es puja, es conflicto. Es decir, somos voluntades de poder que están intentando enseñorearse, que es el término que utiliza Nietzsche, de la circunstancia. Si acudimos a Ortega, salvar a la circunstancia, porque si no, no me salvo a mí y me tengo que situar en la circunstancia, claro, Nietzsche te vendría o vendría a decirle a Ortega,
Oiga, Ortega, sí, pero es que mi circunstancia va a ser invadida por la circunstancia del otro. Ese es el problema. Y ahí es cuando van a surgir los problemas a la hora de categorizar el acto del otro sobre mi conducta o cuando yo categorice la conducta del otro. Ahí van a haber muchos problemas. Porque por mucho que yo utilice un nihilismo o aplique un nihilismo y diga, no, no, aquí no existe ni el bien ni el mal, lo único que existe es una naturaleza, ni siquiera llamémosle naturaleza, no hace falta, simplemente decimos que existe lo que existe porque existe. Es decir, el mundo se da. Y en ese darse ocurren muchas cosas. Ocurre la maldad, ocurre la belleza, ocurre la verdad, ocurre la falsedad, ocurre la fealdad, ocurre el pelo largo y el pelo corto, ocurre todo tipo de, y un sinfín de cosas a las que tenemos que poner nombre. Entonces yo creo que ese posmodernismo a lo mejor sí que ha impedido que sigamos confiando en algo así, más que dejemos de confiar, que no confiemos tanto en un horizonte trascendente. Pero eso nos sitúa ante muchos problemas. Si algo ha hecho bien el cristianismo, yo creo, y yo me declaro cristiano, yo no soy católico, pero sí soy cristiano en términos, igual que soy socrático, digamos. O sea, para mí Cristo pues, es una figura a seguir en términos morales, digamos. Pues igual que Sócrates, igual que... Pero claro, aquí se impone una cosa que también comentaba Ángel, que es ese yo endiosado del que hablaba Descartes, ese subjectum, ese sujeto que se proyecta constantemente. Hay un libro que os recomiendo mucho a los que os interese la genealogía o la historia del psicoanálisis y que estudia también constantemente el mal, que es un libro que se llama Genealogía del psicoanálisis de Michel Henry. Empieza precisamente en Descartes, genealogía del psicoanálisis, y empieza diciendo Michel Henry que el problema de Occidente ha sido el endiosamiento del yo, ese yo que se inunda de razones para justificarse a sí mismo lo que él mismo ha pensado, que volvemos otra vez al problema de Francisco. Es decir, si yo, como yo, empiezo a categorizar el mundo, esas categorías se tienen que poner de alguna manera también en cuestión. ¿Y quién las pone en cuestión? Ahí viene Hobbes y dice, es que va a ser el otro es el que las va a cuestionar, y no solo las va a cuestionar, va a arremeter contra ti. Pero bueno, en Descartes hay que recordar que sí hay un salto a la trascendencia, porque precisamente en Descartes quien nos salva es Dios, de la incerteza de que pueda o no existir el mundo. Es Dios el que salva, porque claro, ¿cómo Dios me va a engañar? O sea, Dios es imposible que me engañe. Si hay ese salto a la trascendencia, lo que no hay es una certeza sobre nuestras categorías, sobre las categorías que utilizamos para categorizar el mundo, para clasificar el mundo. Pero en última instancia, en Descartes, igual que en Berkeley, al final quien salva la realidad del mundo y quien salva la verdad y la falsedad y quien distingue entre lo malo y lo bueno es Dios. En fin, cuanto más intentas separarte del horizonte trascendente, más cerca estás de él, porque más te pide algún tipo de justificación. O sea, cuanto más te subjetivizas, cuanto más te alejas y cuanto más te haces un yo, más difícil es no acudir a una instancia que nos trascienda de alguna manera, porque nos quedamos huérfanos de experiencia, nos quedamos huérfanos, o de sentido, mejor dicho. Bueno, es mi postura, puede haber muchas. Muchas gracias, Carlos. El problema teleológico del mal, ¿no? Y me había gustado mencionar también antes el tema del argumento del mal, ¿no? El que Epicuro menciona en torno a la existencia de Dios y del mal, y que luego Hume también haría referencia a este argumento, ¿no? La premisa, ¿no? Sería, si Dios existe, entonces no puede permitir el mal, ¿no? Porque Dios es infinitamente bueno y omnipotente. La segunda premisa sería, Dios permite el mal porque hay crímenes en el mundo, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que Dios no existe porque si es supuestamente benevolente, omnipresente, omnipotente, ¿por qué permite el mal, no? Muy bien, bueno, dicho esto, le doy la palabra que le había pedido José Miguel. Has hablado del endiosamiento del yo, del peligro que eso implica, ¿no? El endiosamiento del yo, incluso en las personas que son espirituales. He creído entenderte. Pero hay, yo creo que otro peligro también, que es muy generador de mal, como el ejemplo que ponía al principio Esther sobre ese escuadrón de la Wehrmacht o de nazis
que prácticamente casi ninguno se negó a realizar el fusilamiento. ¿Por qué? Yo no sé si tú conoces a Ernest Bloch, este Sí. filósofo alemán de origen judío, el autor del librito El Principio Esperanza. Ujú. Él decía que precisamente porque carecemos de ese sentido de trascendencia, hacemos el mal, ya que vemos que nuestro final, al ser la muerte, la nada, eso nos convierte en bestias, en animales, ¿no? Yo creo que por ahí va su teoría, la de Ernest Bloch. Eh, la falta de un horizonte trascendente elimina nuestro autosentido de dignidad como personas, nuestra identidad como personas. Es como si nos diluyéramos en la nada. No sé lo que piensas tú o cualquiera de los participantes. Gracias. José Miguel, he leído a Ernst Bloch. Tengo que leer a Bloch. O sea, hay que leer a Bloch y yo invito a todo el mundo a leer a Bloch. Me parece un pensador fundamental del siglo XX. Lo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, es que me lo he remarcado aquí en un círculo, es la fe. Cuando hay fe en esa trascendencia es, digamos, más fácil dar el salto a esa trascendencia. El problema es que yo creo que es a lo que te estás refiriendo y también a lo que se refiere Bloch, crear trascendencia en la inmanencia. Es decir, no hace falta que haya Dios, no hace falta que haya una instancia superior para crear una especie de trascendencia que nos aúne a todos como humanidad, para precisamente no cometer esos actos que cometía la Wehrmacht o de la que hablaba Hannah Arendt con la banalidad del mal. Quiero mencionar, y con esto me callo, a una pensadora que va por la misma línea de Bloch, que es Simone Weil. Simone Weil también plantea algo parecido. Tiene un texto, está publicado en Trota, si no recuerdo mal, en sus escritos de juventud sobre la empatía. Y es un texto fundamental. Y lo que ya sabemos que también Simone Weil fue creyente y además es de las creyentes que a mí me gustan, porque era una creyente heterodoxa. No era una católica de mandamientos, o sea, que no estoy criticando esa visión, digo que a mí me gusta la heterodoxia porque aporta más riqueza. Y Simone Weil lo que decía es que encontramos esa trascendencia en los ojos de los demás. Esto es algo que decía también Virginia Woolf en sus novelas. Cuando se veía sola, cuando se veía no acompañada por nadie, decía, es que yo miro a la gente y en esos ojos encuentro un tú. Eso es una trascendencia en la inmanencia. Esa, y se me pone la carne de gallina cuando lo estoy diciendo, ¿eh? Porque a mí me parece que es donde tenemos que encontrar ese horizonte de valores del que hablaba antes Eucken, a ese autor al que me estaba refiriendo, Rudolf Eucken, que esa trascendencia no tiene por qué remitir a un ser divino, como decía ahora Esther, libérrimo, bondadoso, excelentemente inteligente, etcétera, etcétera. No tenemos por qué recurrir a eso, sino simplemente, y esto es muy schopenhaueriano, perdonadme que mencione a Schopenhauer, pero es que para mí el pesimismo de Schopenhauer al final se convierte en un purísimo humanismo, porque al final lo que hay detrás de todo ese mal es un mecanismo moral que es la compasión. Y es la compasión la que nos ayuda, pero no una compasión que dice, ay, qué pena el otro, sino no, el otro es un yo también. Y ese yo está sufriendo igual que estoy sufriendo yo. Tengo que hacer algo para cambiar esa situación. Y de hecho, esa compasión nos invita a preguntarnos si podemos hacer algo por el otro. Sufrir con y el... Bueno, o sea, es eso. Yo creo que es esa trascendencia en la que tenemos que perseverar. Y iba a ser mi tesis final, ¿eh? O sea, para el día de hoy, que yo creo que tiene que ir por ahí. Además, hoy vemos, es un panorama devastador de guerras, conflictos, lo que nos está pasando con el coronavirus. Tenemos que ayudar al otro. Yo soy de profesión, soy director editorial y estoy haciendo libros en mi casa y digo, qué impotencia tan grande siento por no poder estar haciendo algo ahí fuera. Ese ahí fuera me está reclamando mi actuación. Y yo estoy aquí haciendo libros, que sí, que es una tarea más o menos loable, que, bueno, culturalmente, etcétera, etcétera, pero ese pedirme, ese reclamarme, no solo sobre la sociedad, sino el ahí fuera, es esa trascendencia que tenemos que buscar, creo. Y también en el principio de esperanza, como decía Bloch, o
O sea, esa esperanza nos remite a un futuro y ese futuro nos remite a un futuro juntos, unidos. Sin esa, si me permitís el palabra, sin esa junteza, sin ese conglomerado humano, no vamos a ningún lado. ¿Qué haríamos solos? No podemos compartir nuestros sentimientos, no podemos hacer nada con el otro. Y toda nuestra existencia se da porque, si reparamos también, y ahora me estoy poniendo un poco pedante, existir no es más que existere, es decir, estar ahí fuera, algo que está ahí fuera, y en ese ahí fuera hay otros, sobre todo hay otros. Francisco Charqueno, había pedido la palabra también. Fíjate que lo que me causa curiosidad es también el hecho de considerar al otro, pero también olvidamos que ese otro también es un yo. Disculpen por ser tan reiterativo con el yo, ¿no? Digo, bueno, pero hasta cierto punto, como diría un viejo koan zen del budismo que es muy famoso, del si un árbol cae en un bosque y no hay nadie para escucharlo, en realidad se escucha. Entonces, justamente es ahí. Berkeley puro. Exactamente. Justamente de ahí es donde justo retomaba cuando comentabas que si existía la estética más allá del sujeto. Entonces, justamente ese es ahí uno de los problemas existenciales, podríamos decir, que ya se ha tratado en tiempos inmemoriales, ¿no? Que justamente es que la belleza es en sí, porque podríamos decir que es ontológica, como podría decir Heidegger. Pero pues también ese es el punto, ¿no? Que a final de cuentas, como no podemos llegar a un ser heideggerianamente hablando, idealmente, y solo entificamos las cosas, hasta nos entificamos a nosotros mismos, pues a final de cuentas también ese es el problema, ¿no? El entificar las características de cada parte del lenguaje que tenemos, y a final de cuentas que nunca podríamos entender que el bien para otros siempre sería el mal y el mal para otros podría ser el bien, ¿no? Esa interacción de Pero Francisco, percepciones. te puedo hacer una pregunta, te interpelo directamente. O sea, con todo esto, Sí. porque me inquieta mucho cuál es, o sea, si tú estuvieses ahora mismo delante del oráculo de Delos o en Delfos, Ajá. o delante de la estatua de Zeus, y le tuvieras que preguntar por el conocimiento, por el más pleno conocimiento que quisieras alcanzar, ¿cuál sería tu pregunta? Porque veo que tu pregunta son muchas, pero no, o sea, creo localizar o creo intuir algo que te obsesiona mucho, pero no lo localizo del todo. Pues es que, bueno, vamos a ponerlo justamente en tu ejemplo. Podríamos considerar esto, o sea, yo podría intentar preguntar en Delfos al mismísimo Zeus si pudiera tener la oportunidad, pero sabría que en un momento dado toda la respuesta que me podría dar siempre tendría origen a otra pregunta. Y eso es lo bonito de la filosofía, que uno trata de entender las cosas y explicarlas, pero siempre hay una pregunta que va a interpelar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso a mí me causaría una frustración muy interesante por el hecho de que yo sabría que toda esa respuesta que me daría encontraría una pregunta en sí. Por eso mismo, curiosamente, es lo que yo digo que es posibilidad. Hay dentro de sí misma una posibilidad, existe la realidad, pero no está definida para nosotros, sino que dentro de nuestra decisión o posibilidad es como uno puede elegir dentro de esa misma posibilidad, y como bien decías, siempre está la posibilidad del otro que se interpone entre la nuestra, pero a final de cuentas dentro de esa red de posibilidades siempre puede existir esa decisión. Es una referencia obligada que no he mencionado ahora y que estoy seguro de que todos nos va a interesar, a todos los que estamos en esta charla, que es el libro de Job, que es uno de los libros sapienciales de la Biblia, pero también uno de los libros filosóficos por antonomasia de la historia de la filosofía. O sea, el libro de Job, si lo recordamos, empieza nada más y nada menos, y aquí hago mención o recuerdo a lo que ha dicho Esther de ese Dios que no se puede ver, que es máximamente inteligente, libre, omnipotente, etcétera, etcétera. Pues el libro de Job comienza siendo tentado el mismísimo Dios
por el diablo, que le dice a que no eres capaz. Es decir, ahí tenemos otro origen del mal. Es Satán quien va, no es Satán, porque Satán todavía no está en el escenario de las cosas divinas, pero ese es el demonio quien va a Dios y le dice, a que no te atreves a tentar a tu siervo más fiel, que es Job, y a hacer que practique el mal, que haga el mal. Y dice Dios, venga, vamos a apostar. Y hacen una apuesta, Dios y Satán, ambos. ¿Qué hace Dios? Va entonces y tienta constantemente a Job, le manda todo tipo de lacras, etcétera, etcétera. Y al final, que es a lo que voy, esto también es respuesta para José Miguel, pero también para ti, Francisco, y bueno, para todo lo que hemos planteado, que yo creo que también sirve un poco como cierre de todo esto, que es la inexplicabilidad de todo esto. Porque el relato de Job al final se cierra cuando Job ha tenido que pasar un terrible cuestionamiento de sus amigos. Oye, Job, pues algo habrás hecho mal para que Dios te condene por todas estas cosas. Al final, todo se resuelve con la aparición de Dios. ¿Y Dios qué dice? No, es que yo creé los elefantes, yo creé la tierra, yo creé no sé qué. Y Dios es como se manifiesta y dice, mira, es que esto es el mundo es como es y tú eres como eres. ¿Te ha tocado esto? Que se te muera la mujer, las hijas, los bueyes. Entonces, frente al problema del mal, lo que dice Dios es asúmelo. Asúmelo en su complejidad irresoluble. Es lo que nos viene a decir al final el libro de Job, entre otras muchas cosas. O sea, podríamos haber estado hablando solo del libro de Job, pero al final es esa inexplicabilidad del mal lo que queda también patente y lo que nos conduce muchas veces a esa necesidad de un ámbito trascendente, que es lo que comentaba antes José Miguel. A mí me parece también muy importante. Desde mi punto de vista, este ha sido un tema muy interesante en el que me están surgiendo cada vez más dudas, más preguntas y más de todo. Pero esto es la filosofía, al fin y al cabo. Bueno, ha sido un placer para mí contar con Carlos Javier y con todos vosotros. La verdad que para mí ha sido una charla muy fructífera en la que me hubiese encantado hablar de tantas cosas porque el mal es tan amplio y bueno, y nada más no mucho más que añadir. Muchas gracias. Pues lo dejamos aquí. Gracias por asistir y espero que nos veamos. Muchas gracias, Carlos. Nada, gracias a vosotros, a todos. A todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.